Aleluya. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga poderosamente. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches. Qué alegría, qué satisfacción más hermosa poder estar una vez más. En nuestro programa hubo un cambio. Gloria al nombre del Señor. Dispuestos para hablar la palabra de Dios, dispuestos para engrandecer el nombre del Señor, poner en alto su nombre y su gracia y su misericordia. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa. Todos los domingos, no se lo olvide, todos los domingos, 8 de la noche, aquí en Facebook. También puede ver nuestra programación en YouTube, en el nombre de @Jaime Román 7433. Repito, @Jaime Román 7433. Eso es en YouTube. Gloria al Señor. En esta hora hacemos oración para que el Señor nos ayude y el Señor se glorifique en nuestras vidas. Amado Dios y Padre de la gloria, te adoro, Señor, te bendigo junto con mis hermanos. Te doy gracias por el privilegio maravilloso que tú me permites de hablar tu palabra. Me dispongo, Señor, a traer este tema que tú has puesto en mis manos para hablar de él en esta noche. Te ruego que tú te glorifiques y que todos nosotros y aquellos, Señor, que en algún momento vean y escuchen este video, tú te glorifiques en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saludamos con mucho cariño, con mucho amor a todos los pastores, evangelistas, siervos y siervas del Señor, todos los líderes de la Iglesia de Cristo Jesús. Saludamos a todos los amigos que todavía no pertenecen a la Iglesia de Cristo Jesús. Le invitamos para que tome esa sabia decisión y pronto, antes que se haga tarde, venga a los pies de Cristo Jesús y se una a los millones que a través de los siglos hemos aceptado el reto y nos encontramos militando en este camino tan hermoso que se llama el Evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor. Le invitamos para que todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, nos acompañe en nuestro programa, en nuestro programa que se llama El Menú de Hoy, que transmite el hermano Pastor Pancho del Valle junto con su esposa Vali Vélez. Todos los lunes, repito, a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, en YouTube y en Facebook simultáneamente. No se lo pierda, El Menú de Hoy, con el hermano Pastor Pancho del Valle. Gloria al Señor. En esta hora, sin más preámbulos, vamos a ir al tema de esta noche que hablamos bajo el tema el Dios nuestro, en el Dios nuestro esperamos, Él proveerá. En nuestro Dios esperamos, Él proveerá. En nuestro Dios esperamos. Es una declaración de fe, una declaración de esperanza que con firmeza sostenemos, porque en muchas ocasiones, lo hemos visto cómo Él provee y en otras sabemos que va a proveer. ¿Qué va a proveer? Cualquier necesidad que tengamos, no importa cuál sea. Que sea necesidad, no caprichos y antojos. Porque el Señor, aunque a veces, déjeme decirle, a veces el Señor complace caprichos, a veces, no siempre. Él no está comprometido con complacer caprichos nuestros. Él está comprometido con darnos y proveernos necesidades. Y voy a poner un ejemplo. Mi esposa una vez, hace muchos años, pues ya por la época de los 80, en ese tiempo, por lo menos aquí en Puerto Rico, no existían automóviles que tuvieran un wiper atrás, en el cristal trasero, no existían. Por lo menos yo no recuerdo haberlos visto nunca. Y en esos tiempos ella estaba empezando a aprender a conducir. Y una de sus quejas era, de las muchas excusas que traía para no conducir el automóvil,
Pretendía que yo guiara todo el tiempo. Pero una de las excusas que ponía era que cuando llueve, y aquí llueve mucho, donde nosotros vivimos aquí en el oeste de Puerto Rico, llueve mucho, casi todos los días. Una de las excusas que ponía era que cuando llueve por el cristal de atrás no se ve nada para atrás y que le daba miedo. Que cuando hubiera un auto que tuviera un wiper atrás, que pudiera ver claro, ella guiaba. Oiga, y yo me molesté un poco. Le dije, ¿cómo tú vas? Como tú eres tan bonita, te van a hacer un cajo para ti sola, con un wiper atrás. Tú eres la única que va a tener un cajo con un wiper atrás. Miren, ni los Mercedes, ni los Volvo, ningún cajo de esos tenía un wiper atrás en ese tiempo. Ninguno. Sin embargo, nos fuimos a comprar un automóvil para ella, a cambiarlo, porque teníamos otro, pero íbamos a cambiarlo por uno más adelantado. Y qué sorpresa me llevé cuando el único cajo que había con un wiper atrás estaba allí en el dealer esperando por ella. El único, porque eso no existía, pero había uno. Desde luego, de esas marcas todos lo tenían, pero no era común que estuviera por ahí. Un capricho de ella, Dios se lo había reservado para complacerla. Pero eso no era una necesidad dentro de las circunstancias, ¿verdad? No era ninguna necesidad. Era más o menos un antojo de él. Pero a veces cuando le somos fieles al Señor, cuando nosotros nos comportamos a veces como niños pequeños, el Señor se compadece de nosotros. De la misma manera que nosotros los padres y los abuelos nos complacemos de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y a veces le concedemos tanto necesidades como antojos. Pues de la misma manera Dios lo hace con nosotros. Pero Dios particularmente no está comprometido en complacer caprichos y antojos. Está siempre comprometido con complacer y proveer necesidades. Eso es lo que la palabra enseña. Y leemos en la epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4 y verso 19, el apóstol Pablo escribió y dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Al Dios y Padre nuestro Señor sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo escribió el apóstol Pablo y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que hace falta. Gloria al Señor, conforme a sus riquezas en gloria. Por ejemplo, nuestro Dios está comprometido siempre dentro del marco de su soberana voluntad. Siempre tenemos que respetar ese particular de Él. Él es soberano y nosotros no podemos decirle tú lo tienes que hacer a tal hora o tal día o tal fecha. No, Él lo hace cuando Él crea conveniente, prudente y necesario. El Señor no complace, repito, caprichos de ninguna persona, a menos que no sean casos esporádicos muy particulares. Y mire que yo conozco unos cuantos, no solamente de mi esposa, pero no es común. Mejor dicho, la palabra de Dios no provee para ese tipo de antojos. Pero si el Señor ha hecho una promesa poderosa de proveernos nuestras necesidades, como por ejemplo alimentos, vestidos, un techo donde guarecernos y así por el estilo, necesidades básicas de nuestra vida. Sí, que lo quería estándar también, no lo quería automático. Ella no sabía guiar automático y quería un estándar, fíjese usted. Y así lo consiguió, con un wiper atrás y estándar también. Oiga. Cuando decimos en nuestro Dios esperamos, es porque la palabra del Señor promete, o sea, Dios en la palabra nos promete que podemos esperar en Él y confiar en Él. Nuestro Señor Jesucristo en sus enseñanzas en gran cantidad de veces habló acerca de que confiáramos en Él, en la provisión divina, en su poder para restaurar, para hacer milagros, para hacer sanidad, para proveer alimentos, para proveer cuantas cosas que necesitamos día a día. Y de eso yo puedo hablar mucho, cómo el Señor nos ha provisto, tanto a mi familia, a nivel de familia, como a nosotros, a uno a otro en particular, a nivel personal, en nuestras congregaciones, cómo el Señor ha provisto a los hermanos, al pastor, a la congregación misma,
y a los vecinos y así por el estilo, cómo Dios se complace en bendecir a sus hijos cuando confiamos en Él y le rogamos y le pedimos con confianza. Pero eso conlleva que nosotros debemos de tener una vida de consagración a Él y de dedicación y de servicio a favor del Evangelio y a favor de las almas y a favor de la iglesia donde perseveramos para que el Evangelio fluya con libertad y que nosotros mismos no le seamos obstáculo ni piedra de tropiezo al crecimiento espiritual de otras personas. Algunos que son enemigos de Dios, algunos que son enemigos de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, algunos que son enemigos de la Iglesia de Cristo, dicen que nosotros los creyentes, los predicadores, los maestros y los pastores, los evangelistas y los líderes de la iglesia en general, que enseñamos las verdades, que enseñamos forzando textos bíblicos para comprobar un argumento. Y yo te digo una cosa, tienen parte de razón. Tienen parte de razón. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos religiosos que se llaman cristianos, pero que no lo son. Simplemente tienen el nombre y hasta pertenecen a algunos gremios que se llaman cristianos. Y sí tienen esa práctica. Usan textos bíblicos que los tuercen y los acomodan en algunos lugares para comprobar ciertas filosofías o ciertos argumentos humanos que distan mucho, que en ningún momento tienen que ver nada con la verdad bíblica. Pero ellos lo quieren forzar a entrar y así no es. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, hablamos lo que la palabra enseña, como está escrita y como se supone que se hable y se enseñe. No podemos torcerla, porque si la podríamos torcer en un lado, pero entonces después con la misma Biblia en otro lado nos desmienten y nos quedamos mal ante el público que nos está escuchando. Más vale que cuando digamos una cosa citando un texto, podamos probarlo con otro texto que diga lo mismo y tal vez con más fuerza. Cuando Pablo dice que nuestro Dios suplirá todo lo necesitamos conforme a su misericordia y conforme a sus riquezas en gloria, es porque Él ya lo ha prometido. Y nosotros lo enseñamos así porque eso es lo que la palabra enseña. Fíjese, esta verdad que expresa nuestro tema, ¿cuál verdad? Que en nuestro Dios esperamos porque Él es el que nos proveerá día a día nuestras necesidades. Esa verdad que expresa nuestro tema fue Dios mismo el que la estableció en su palabra. Yo no puedo venir a hablar algo que Dios no haya dicho. O sea, yo no puedo hablar algo que Dios no sustente con su palabra. Son incontables las veces que aquí en la palabra del Señor menciona las veces en que Dios proveyó para diferentes necesidades de sus siervos y de sus siervas. Tanto le proveyó a una persona en particular, como a una familia, como a un pueblo, como a una nación completa. Eso lo encontramos en la palabra de Dios aquí en las Sagradas Escrituras. Eso es historia sagrada, que por siglos y siglos los científicos incrédulos, y algunos que no son científicos pero que son incrédulos, decían que lo que está escrito en estas Sagradas Escrituras es mentira y que es un invento de los hombres, que es un cuento más, una novela más, un escrito más entre millones de libros que existen. Y estuvieron creyendo y enseñando esos argumentos por siglos. Pero Dios en las últimas décadas ha desenterrado de lo profundo de la tierra a través de la ciencia de la arqueología grandes cantidades de evidencias científicas que no tienen que ver nada con el cristianismo. Ellos la mayoría son incrédulos, pero cuando los analizan en los laboratorios científicos, no les queda otra que decir que la historia bíblica se comprueba con sus análisis.
Han desenterrado escritos que cuando los descifran a ver su significado, viene que son parte del libro de Isaías, el libro de Daniel, parte de los antiguos libros del Pentateuco, de los Salmos, y así por el estilo, lo han ido corroborando casi ya a un 100%. La ciencia está casi convencida. Muy pocos científicos quedan. La mayoría afirman que la Biblia sí proviene de Dios, o al menos es un libro sagrado que hay que respetarlo y se debe una reverencia. Entonces, eso de que nosotros forzamos los textos para enseñar nuestra filosofía no es cierto. La filosofía que nosotros hablamos está contemplada en la palabra de Dios y con esa es que evangelizamos el mundo. Se llama filosofía porque es una enseñanza. Hay personas que no quieren que le digamos eso, que no es filosofía. Pero mire, filosofía es una enseñanza. Una enseñanza en un orden lógico. Entonces, en San Lucas, Evangelio de Lucas, tenemos la mejor evidencia, aunque en la palabra de Dios, vuelvo y digo, hay muchos otros lugares donde habla lo mismo y nos enseña a confiar en nuestro Dios. Porque conocemos montones de casos, de cantidades de casos, tanto en las Escrituras como acá en la vida regular, en las cercanías nuestras, gente que conocemos y otros que hemos leído de ellos, cómo Dios le ha provisto sus necesidades. ¿Cuáles necesidades? Todas. Salud, dinero para viajar, un trabajo, una vivienda, un vehículo, un transporte, los trámites de alguna agencia del gobierno. Cuando no se puede, Dios pone su mano y Dios provee, porque hay una necesidad y el Señor quiere remediarlo. Quiere bendecir a sus hijos, dándole el remedio, proveyendo, porque en Él estamos esperando. En ese Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en el verso 22, Jesús les dijo a sus discípulos: por tanto le digo, no se afanen tanto en esta vida, por qué van a comer, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Miren los cuervos, los pajarillos. Ellos no trabajan ni cosechan, no tienen un almacén de alimento. Y Dios, sin embargo, Dios los alimenta día a día. Ustedes valen mucho más que ellos. Eso lo dijo Jesús. Y cuando Jesús le dijo esto a los discípulos, automáticamente se lo estuvo diciendo, se lo está diciendo, se lo va a seguir diciendo a la iglesia que lo espera, a la iglesia que le sirve, a la iglesia que Él compró en la cruz del Calvario, a la iglesia a la cual usted pertenece. Gloria a Dios por esa bendición. En el verso 29 sigue diciendo: ustedes pues no se preocupen tanto por qué habrán de comer, ni por qué habrán de beber, ni estéis ansiosos en inquietud, porque todas estas cosas buscan los gentes del mundo, pero ustedes tienen nuestro Padre, que Él sabe de qué cosa tiene necesidad. Busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Vio el secreto? El Señor está comprometido a proveernos, pero dice que hay que buscar su rostro, hay que buscar el reino de Dios primero, o por lo menos con más urgencia, más de cerca, con más compromiso, con más decisión. En nuestro Dios esperamos. Mire que las noticias asustan a las personas. Se va a acabar el alimento, se va a acabar la gasolina, se va a acabar el dinero, se van a quitar yo no sé qué, esto, lo otro, no va a haber trabajo. Van a cejar la fábrica de yo no sé dónde. Mire, hermano, hay mucha gente enferma de los nervios. Hay muchísima gente en los psiquiatras y en los psicólogos. Y otros que no han ido a esos doctores, pero están en sus casas padeciendo una desesperación terrible por culpa de las noticias que se escuchan. ¿Y qué? ¿Que las noticias son mentiras? No, las noticias son ciertas lo que están diciendo. El mundo está con los pies hacia arriba, como se dice. Perdónenme la expresión. El mundo está, como dicen aquí en el campo en Puerto Rico, con las patas para arriba.
¿cierto? El mundo está en un peligro inminente, en cualquier momento se desata una guerra, claro, no hay problema, nosotros no somos ciegos, no somos sordos, vemos noticias, escuchamos noticias, la gente comenta en las redes sociales, eso es lo más que hay por ahí, esas informaciones, y son de cuidado y son para tenerlas en serio. Pero ¿saben una cosa? Con yo desesperarme y volverme loco pensando en eso, no lo voy a resolver. Entonces, ¿cuál es mi parte como cristiano? Decirle a usted que no se desespere. Y yo mismo decírmelo a mí mismo, cuando un poquito a veces la tensión como que trata de asaltarme, decirme yo mismo, en nuestro Dios esperamos, Él proveerá. ¿Que se va a acabar el alimento? No se va a acabar el alimento nada. Podrá haber escasez, pero nunca nos vamos a quedar sin comer. Jesús lo dijo, nosotros los humanos valimos, tenemos un precio, un valor mucho más que el de los pajarillos. Y el Señor los viste, y el Señor los sustenta, y el Señor se glorifica en sus vidas. Por lo tanto, es hora de confiar en nuestro Dios. Ya en Filipenses 4:19 lo hemos leído, que Dios proveerá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pablo le está hablando en términos de fe y esperanza, pero no es para cualquier persona. No es para cualquier persona, sino para aquellos filipenses que eran fieles al Señor y que habían demostrado esa fe en servicio, en una creencia, en una confianza en nuestro Dios, en su misericordia, en su provisión divina, porque los filipenses habían dado testimonio y a Pablo le constaba, porque él había estado con ellos. A Pablo le constaba que ellos estaban fieles al Señor, por lo tanto Dios estaba comprometido con ellos y por eso le dice con propiedad, mi Dios pues suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que no se deje amedrentar por lo que escuchamos, por lo que nos dicen, porque nosotros no dependemos de un gobierno o de lo que diga aquel o lo que diga el otro. Nosotros dependemos de la provisión divina. Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta noche, reitero, en nuestro Dios esperamos, Él nos ha de proveer. Aleluya. Gloria a Dios por esa bendición tan hermosa. Saludamos a todos los hermanos y amigos y hermanas y amigas que han estado con nosotros. Saludamos también a aquellos que nos saludan después que termina el programa. Mi hermana Dali Vélez, Dios le bendiga. Bendiga a Pancho. Ellos tienen, repito, el programa, el menú de hoy, mañana lunes y todos los lunes a las 7 de la noche en Facebook y en YouTube simultáneamente. Hora del este de los Estados Unidos, 7 de la noche. Te bendiga Pancho, Dios le bendiga hermana Dali. Espero que el Señor le siga fortaleciendo física y espiritualmente. Y que se siga glorificando en el menú de cada día. Isael Delgado, mi hermano y amigo, evangelista del Señor desde Mérida, en Connecticut. Pancho y Dali también están en Mérida, en Connecticut, viven allá, son vecinos. Mi hermano y amigo Samuel Carrero, Dios le bendiga hermano Samuel, deme una llamada hermano Samuel cuando tenga tiempo, ahorita cuando termine el programa me puede llamar a cualquier hora, yo me acuesto tarde. Hermano Samuel Carrero, Dios le bendiga, bendiga a su esposa Rosita y a sus nietos, sus hijos, y a toda la familia. Mi hija Migdalia, a nuestra nieta Abby y al esposo de Migdalia, mi yerno, evangelista Denis Pérez. Dios te bendiga mucho. Pancho, Dios te bendiga. Nos vemos mañana en el menú de mañana, en el menú de hoy, a las 7 de la noche. Aida Agudo, también desde Mérida, en Connecticut. Dios les bendiga mucho, hermana Aida. Evangelista del Señor y amigo de mucho tiempo, desde que éramos adolescentes, Edwin González. Gloria al Señor. Hermano Edwin González transmite un programa todos los sábados a las 9 de la mañana en Facebook que se llama Levantando al Caído con Jesucristo. Usted no se debe de perder este programa tan hermoso. Yo lo estuve escuchando este sábado y de vez en cuando lo escucho después que termina, ¿verdad? Porque no tengo tiempo ahí por ahí a cualquier hora. Eso es lo bueno, que queda grabado en las redes y lo podemos ver después. Pero por la mañana tempranito, cuando usted se levanta, puede combinar el desayuno con esta
preciosa bendición del programa Levantando al Caído con nuestro hermano Edwin y con los hermanos que lo acompañan, gente de Dios que traen bendición para cada uno de nosotros, porque el Señor los bendice para que sean de bendición a nuestras vidas. Te bendiga, hermano Edwin. Siga adelante, que la victoria es nuestra. Y nuestra hermana y amiga Abigail Rosario. Dios te bendiga, Abigail, desde la Florida. Bendiga mucho a su esposo, hermano Pastor Luis Troche. Y Dios bendiga a esa familia hermosa que amamos y queremos mucho desde mucho tiempo también. Josa, Dios te bendiga, prima, desde Aguadilla, Puerto Rico. Dios te bendiga, Josita. Gloria al Señor Jesús. Dios bendiga a tu familia también. Así que recuérdese, en nuestro Dios esperamos, Él proveerá. No hay por qué tener miedo ni preocupaciones, porque nuestra confianza está puesta en la provisión divina a través de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de su nombre y bendición de su pueblo. Aleluya. Padre bueno, te doy gracias, porque tú me has permitido el privilegio de hablar tu palabra. Te suplico que tú bendiga a todos estos hermanos, Señor, que han estado por ahí y todos aquellos que han de ver este programa más tarde, Señor. Yo te suplico que esa bendición gloriosa que tú despliegas a través de tu palabra siga también alcanzando vidas de una manera muy hermosa y para la gloria tuya y bendición de ellos. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo, Dios te guarde. Los espero el miércoles en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Nos vemos allí miércoles a las 8 de la noche en Facebook. Dios te bendiga, que sueñes con los angelitos buenos